Buen día, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar un temita más del curso de lenguaje y en esta oportunidad vamos a trabajar tipos de texto, ¿correcto? Existen muchos tipos de texto. Nosotros nos vamos a centrar en el texto descriptivo, texto argumentativo y texto expositivo, ¿correcto? No te olvides que esta clase corresponde al martes 27 de octubre. Muy bien, empezamos entonces con la definición del texto descriptivo. Recordemos, queridos estudiantes, que los textos descriptivos presentan las características de seres, objetos, procesos o fenómenos y también lugares, ¿correcto? Describir es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares o los objetos. La descripción, queridos estudiantes, sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíble los hechos que se narran. La descripción también se utiliza en los textos expositivos para mostrar los detalles de los elementos que se exponen. ¿Correcto? Acá hemos dejado un pequeño ejemplo de un texto descriptivo y hemos, por ejemplo, colocado la imagen de un elefante y hemos hecho la descripción de, en este caso, del elefante, ¿no? Hemos puesto que el elefante puede alcanzar 6.500 kilogramos de peso y 4 metros de altura. Tiene una cabeza grande, enormes orejas y una larga trompa formada por la nariz. Los textos descriptivos nos explican cómo son los sujetos, las personas, los espacios, las situaciones y los animales. Acá tenemos, por ejemplo, un animalito y para elaborar un texto descriptivo me puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Y de qué se alimenta? Muy bien, ya hemos trabajado los textos descriptivos, ahora vamos a trabajar el texto argumentativo. Su propósito del texto argumentativo es sustentar un punto de vista mediante la formulación de razones para demostrar la validez de los planteamientos que se defienden. ¿Correcto? En este caso hemos puesto un ejemplito de tesis, pero ¿a qué me refiero cuando hablo de tesis? ¿Correcto? Cuando hablamos de tesis, queridos estudiantes, nos estamos refiriendo nada más que a la idea, ¿no? Es la idea que se pretende defender o discutir acerca de un tema específico, ¿no? Muy bien. Argumentar, ¿qué significa? ¿Qué vamos a trabajar en los argumentos? Son las razones que apoyan la tesis. Podemos colocar por orden de importancia. Se pueden mencionar, por ejemplo, también con muchos ejemplitos, ¿no? Y la conclusión es la parte final en la que recordamos los puntos más importantes. Debe ser de forma resumida y ordenada. En este caso, ya sabemos que la tesis es una idea, ¿no? Una idea principal. En este caso hemos puesto fumar perjudica seriamente a la salud. Vamos, con respecto a este punto de vista, vamos a formular los argumentos. Entonces decimos, según las últimas investigaciones, el tabaco produce cáncer en una parte de la población, ¿correcto? Otro punto de vista que tenemos es, está comprobado que una persona que fuma demasiado presenta una coloración amarillenta en los dientes. Ahora, cuando hablamos de conclusión, ya hemos dicho que es la parte final, ¿no? Sí, y que debe ser resumida, dice, de forma ordenada. Entonces, acá en la conclusión respecto a esta tesis, hemos llegado a la siguiente conclusión. De acuerdo con todas las razones expuestas, podemos reafirmar en que el fumar es dañino para la salud. Entonces, cuando yo quiera hacer un ejemplo de texto argumentativo, queridos estudiantes, simplemente voy a plantear, ¿sí? El problema, puede ser un problema social, ¿sí? El que yo quiera. Luego voy a indicar sus argumentos, ¿sí? Y luego voy a llegar a una conclusión, como observamos en el ejemplito. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo yo voy a formular una tesis? La tesis se formula de acuerdo al tema que planteas. Por ejemplo, si planteamos el tema de los videojuegos, yo puedo decir en la resolución que son perjudiciales para el estudiante, ¿no? Porque le crea ansiedad, ¿correcto? En
En la pena de muerte también puedo plantear una resolución que podría ser que se da en otros países también, ¿no? El fútbol peruano, también puedo plantear mi tesis con respecto a lo que yo crea. Y en la caza de ballenas, también, ¿no? Podría decir que perjudica, aparte de a nuestra sobrevivencia, porque nosotros consumimos también animales, perjudica a nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, todo tiene, ya tú sabes, todo es un proceso, por lo tanto es importante también la sobrevivencia de las ballenas, ¿correcto, chicos? Entonces, yo lo puedo plantear mi tesis de acuerdo a como yo crea conveniente, ¿no? Muy bien. Luego que ya hemos trabajado este ejemplito que es con respecto a los textos argumentativos, me falta un ejemplito para los textos expositivos. ¿A qué me refiero con el texto expositivo? Tengo que entrar o tengo que tener una introducción que es el que se da a conocer de acuerdo al tema, ¿no? Debe ser ameno y sugerente para despertar el interés del lector. En el desarrollo vamos a ordenar todo el tema de una forma secuencial para que lo podamos entender. Y en la conclusión voy a sintetizar el resumen de lo que he trabajado en el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplito de la alimentación, ¿correcto? Y hemos puesto, ¿sabías que la alimentación es un proceso por el cual el ser humano adquiere los nutrientes necesarios para tener energía día a día? Puedo desplayarme hablando con respecto a la alimentación, sustentar primero lo que quiero, lo que quiero decir, y luego puedo plantearme preguntas de tal forma que de estas preguntas nazca muchas respuestas, ¿no? En el sentido de que también va a llamar la atención de la persona que está escuchando nuestra exposición. ¿Correcto? En esto hemos puesto como ejemplito, ¿qué es el plato del bien comer? Es una presentación gráfica que muestra la clasificación de grupos de alimentos, ¿no? Y acá voy a mostrar con imágenes. Luego también para la conclusión me puedo plantear otra pregunta. ¿Cómo usar el plato del bien comer? Entonces puedo decir identificar los tres grupos de alimentos que se conforman. Revisar y comentar sus contenidos con tu familia. Selecciona alimentos de cada grupo y combínalos para preparar tus platillos. ¿Correcto? Y por último nos da también una síntesis de mi conclusión. La alimentación es recomendable, no necesita ser costosa y depende más bien de una correcta selección de alimentos. Muy bien, chicos, entonces puedes guiarte de esos ejemplitos para que puedas desarrollar tu tareita que se te ha dejado como tema de los tipos de textos. Muy bien, también ya te planteé tu tema de exposición, ya tú lo sabes, y tienes que completar con esos temas que te he dado la página 74 de tu libro. Nos vemos en un próximo video, chicos.